Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de este nuevo formato. Es un podcast, obviamente es un podcast. Si lo estás escuchando en audio, da. Pero si lo estás viendo en YouTube, verás que sale el micrófono. Y curiosamente, cuando sale el micrófono en la pantalla, automáticamente es un podcast. No sé por qué, pero esas son las reglas de YouTube. Yo solo le sigo. Así que aquí estamos. Este podcast se llama Behind the Scenes. Y es un formato diferente a lo que suelo hacer. Principalmente porque hacer videos de YouTube toma muchísimo tiempo y no tengo tiempo. Además de que soy bastante nuevo editando y me demoro muchísimo en editar los videos. Y segundo, porque tengo tantas ideas y mi cabeza me tira tantos proyectos y tantas cosas al mismo tiempo que si no genero algún tipo de contenido o no creo cosas, pues voy a implosionar eventualmente. Y en vez de eso, voy a sentarme aquí a hablar por largos periodos de tiempo y ustedes se van a sentar a escuchar. Y si no les gusta, pues se joden. Como les comentaba, este es un formato diferente. Es un formato más humano, ¿no? Donde hablamos de cosas más cotidianas, más de la vida, más filosóficas. Tal vez compartimos experiencias, ya sean personales o profesionales, que van a ser de mucha ayuda, espero, para otras personas. Quiero aclarar que no soy psicólogo. Lo que hablo y lo que digo son en base 100% a experiencias personales y cosas que me han ocurrido a mí en la vida. Y espero que ustedes también puedan compartirme sus experiencias en los comentarios y poder tener esta conversación, porque a pesar de que me encanta escuchar mi voz, a veces se vuelve un poco aburrido estar hablando solo. Así que, por favor, dejen sus comentarios, comuníquense, escríbanme si es que quieren que hable de algún tema específico. Y bueno, ese va a ser el formato que vamos a trabajar ahora. No sé cuántos de estos podcasts voy a hacer ni cuándo, pero con la velocidad que trabaja mi cerebro probablemente hablemos de muchas cosas diferentes en un corto periodo de tiempo. Bueno, el primer capítulo, el día de hoy, vamos a hablar de algo que, si bien no es tan controversial como me gustaría, es bastante importante, sobre todo en épocas de pandemia, en épocas en las que el mundo colapsa, ¿no? De una manera en que nadie se había previsto. Y sucede todo este tema del trabajo remoto y sucede todo este tema de la digitalización de muchas cosas, ¿no? Y también surge un gran índice de burnout en las personas, sobre todo en los trabajadores dependientes, los mortales, como yo los llamo. Y es importante hablar del burnout, o bueno, se me ocurrió hablar del burnout porque he tenido experiencias personales con el burnout durante estos 2 años y también he conversado con muchas personas que también han pasado por situaciones similares a la mía y se me hacía muy curioso, ¿no? Cuando alguien me decía, sí, estoy trabajando 10 horas al día, 15 horas al día, gano bien, pero no puedo detenerme, ¿no? Porque para ganar así y poder sustentar lo que tengo que sustentar, tengo que trabajar de lunes a domingo. Y yo lo entiendo, porque yo he estado ahí, aunque mi experiencia es un poco diferente, ya les voy a contar. Pero al mismo tiempo sí ha aumentado muchísimo el burnout. Ahora, para los que no sepan qué es el burnout es un síndrome, ¿no? Que ocurre por un estrés excesivo y prolongado en el área laboral que no se maneja correctamente y termina teniendo consecuencias a veces graves para las personas si es que no es detenido o no es tratado a tiempo, ¿no? Es básicamente sentirse, como su nombre lo dice, quemado por el trabajo. Algunas de las cosas que pueden suceder en el burnout como consecuencia del burnout son cosas como
insomnio o dificultad para dormir, ataques de pánico, ansiedad, depresión, irritabilidad, ¿no? Si en algún momento se han levantado enojados, sin ninguna explicación, o se han encontrado renegando por las cosas más pequeñas dentro de su trabajo, es muy probable que tengan burnout. Si se han encontrado también agotados, agobiados, al punto de no querer hacer actividades fuera del área laboral, o sentirse que están atrapados dentro de un ciclo sin fin de monotonía, también es muy probable que estén pasando por algo muy similar al burnout. Entonces, les cuento un poquito mi experiencia con el burnout. Yo en la pandemia, en el 2020, perdí a alguien muy querido. Perdí a alguien muy, muy querido en la familia. Y curiosamente, y esto pensé que era yo solamente, pero he encontrado varias personas cuyo mecanismo de defensa de su cuerpo es trabajar, lo cual es súper extraño, porque tu cuerpo en algún momento te dice, bueno, tu mente te dice, si tienes tiempo libre vas a ponerte a pensar, ¿no? Y eso te va a causar dolor. Por lo tanto, mejor ocúpate, ¿no? Y en ese momento mi mecanismo de defensa fue llenar mi calendario de actividades y proyectos y cosas. Muchos de ellos disfrutaba hacerlos, otros simplemente era porque no quería tener tiempo libre. Simplemente no quería tener un espacio en el día donde esté yo solo con mis pensamientos. Y eso llevó, curiosamente, a una de mis mejores épocas profesionales, a una de mis épocas en las que estaba, o bueno, profesionalmente, ¿no? Para el exterior, para el mundo, se veía que me estaba yendo muy bien. Sin embargo, todo era un mecanismo de defensa para no estar solo con mis pensamientos. Obviamente, cuando tú estás en una subida profesional, te sientes bien, pero llega un momento en que te empiezas a dar cuenta que tu cuerpo no va a poder aguantar el ritmo que estás llevando. Y es obvio que en algún momento vas a chocar. Recuerdo que hablé de esto con una amiga hace mucho, en el 2020. Y le dije, siento que estoy pisando el acelerador de un auto, estoy a toda velocidad y yo sé que en algún momento me voy a encontrar una pared y voy a chocar, pero no planeo soltar el pedal porque me está yendo bien. Es un sentimiento muy extraño. Entonces, tu cuerpo empieza a darte señales de que lo que estás haciendo no es sostenible. Empiezas a dormir menos. Bueno, en mi caso es muy extraño porque lamentablemente soy productivo en la madrugada. Me gusta trabajar de noche. Simplemente me gustaría, Dios, que no me hayas hecho tan productivo de 3 a 5 de la mañana. O sea, me pudiste haber dado un horario más decente, pero no. Entonces, mi hora de dormir usualmente es a la 1 o 2 de la mañana. Por lo que trataba de dormir más, ¿no? E incluso los días, porque yo pensé que era un tema de mi sueño. Dije, estoy jodiendo mi sueño porque estoy durmiendo muy tarde. Voy a empezar a dormir más temprano. Es por eso que me levanto tan cansado. Y empecé a dormir más. Empecé a dormir a las 12, a las 11. Y supuestamente tenía mis 8 horas de sueño. Sin embargo, me levantaba
cansado, me levantaba agotado y con cero ganas de pararme de la cama. Entonces, ese es un síntoma muy claro de burnout. El no ser capaz de descansar, el que tu cerebro no sea capaz de tener un momento de paz en la noche y poder procesar todo lo que ha pasado en el día. Otro síntoma del que me di cuenta fue que era muy irritable. Me molestaba por muchas cosas, tal vez insignificantes, muy rápido, ¿no? Sobre todo cuando tenían que ver con el trabajo, sobre todo cuando tenía que ver con algo de justamente laboral, ¿no? Con alguna tarea que había salido un poquito mal, o algo que se me había pasado, o algo que se le había pasado a otra persona. Y eso llevaba a que mis primeras horas de la mañana fueran renegar. Lo cual obviamente no es sano ni ideal. No quería saber nada del trabajo. No quería saber nada de la gente del trabajo ni de las actividades del trabajo. Hacía las tareas de manera robótica y de manera automática, ¿no? Sobre todo porque en el trabajo se empezaron a acumular tareas muy administrativas. Tareas muy administrativas que la verdad también me importaban un huevo, ¿no? Y yo siempre he sido una persona muy creativa. He sido una persona que siempre ha trabajado en campos que no son mecánicos. De hecho, es por eso que elegí trabajar en videojuegos. Porque videojuegos es una de las pocas, una de las áreas donde alguien que ha trabajado en programación puede trabajar de la mano o en un proyecto creativo. Sí, es como, para mí es como una intersección entre la lógica y la programación y la tecnología y la creatividad y ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo no podría trabajar nunca en un banco, en un cubículo, 8 horas diarias, no. Me mato, me tiro. Siempre he dicho esto. Yo me tiro del edificio del banco antes de pasar un mes ahí. No hay forma. Entonces, cuando las tareas empezaron a volver monótonas y administrativas, y sumado a todo este estrés causado por mi falta de descanso, mi mecanismo de defensa y mi poca tolerancia a los errores, pues obviamente terminas con un muy mal humor durante el día, ¿no? Esto fue aguantando, fue transcurriendo durante casi un año, ¿no? Durante casi todo el 2020, finales del 2020 hasta mediados del 2021. Y luego decidí tomarme un descanso. A finales del 2021 decidí irme de vacaciones como 2 meses para poder tener una perspectiva mayor acerca de cuáles eran los siguientes pasos que iba a hacer con mi vida personal y profesional. Digamos que yo sentía que ya había capeado en ese lugar. Y en realidad capeé muy rápido, ¿no? O sea, a los 27 años sentí que ya había llegado lo más lejos que iba a poder llegar en esa institución. Y en general sentía que había como alcanzado un plató en el que para seguir subiendo y seguir escalando la escalera corporativa regular, iba a tener que hacer cosas como una maestría y un doctorado, y o sea, ya para arriba eran puestos de 10 años de experiencia y con muchos papeleos de por medio. Entonces me fui de viaje, me fui a Alemania a visitar a unos familiares que
nos ofrecieron a mí y a mi hermana ir, ¿no? Y les agradezco un montón porque me dio una nueva perspectiva, ¿no? Yo conocía Estados Unidos, pero la cultura europea es muy diferente. Tuve la oportunidad de ver cómo viven allá, cuáles son sus estándares de trabajo, cuáles son sus beneficios, cuánto ganan por hora, ¿no? Y bueno, estuve, entre otras cosas, paseando y conociendo y consumiendo culturas diferentes, ¿no? Yo soy muy aficionado a la historia, sobre todo a la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque tuve un gran profesor. En realidad ese es todo el mérito del profesor Rafael, que nos enseñó historia y geografía de una manera tan increíble que hasta ahora recuerdo, y mientras yo paseaba por los lugares donde estos hechos históricos habían dado, escuchaba la voz de mi profesor y las clases que nos daba acerca de las pinturas en los museos y las esculturas y de los lugares y los acontecimientos importantes. Entonces estuve rodeado de cultura e historia durante 2 meses, ¿no? Estuve en Alemania y luego estuve en Italia. Fui a Venecia, fui a Florencia, fui a Roma. Y muy aparte del despeje y la diferencia cultural, encontré una diferencia laboral muy interesante, ¿no? Cómo los italianos trabajan hasta cierta hora y luego se dan un break en la tarde. Todo está cerrado, ¿no? Y luego recién abren luego en la noche. Como los alemanes tienen un montón de beneficios. Y empecé a calcular, en realidad, cuánto es que estaba ganando por hora. Porque me di cuenta que trabajaba 10 horas al día. Y yo no me había dado cuenta, ¿no? En Perú, un día regular, ¿no? Es de 8 a 6 de la tarde, que era lo que yo trabajaba, ¿no? Y era como que, ok, ese es un día regular en Latinoamérica, ¿no? Pero cuando cambié de horario y me di cuenta que trabajaba de 2 de la tarde a 12 de la noche en Alemania, me di cuenta de, oh shit, estoy trabajando 10 horas diarias. ¿Por qué estoy trabajando 10 horas diarias? Esto no es normal. Esto no es humano. Porque si yo duermo 8 horas y trabajo 10, son 18. Entonces, ¿cuántas horas realmente me están quedando para mí? ¿No? Y además, nuevamente, recuerdan que me había llenado de proyectos y de cosas. O sea, mi trabajo no era el único trabajo que tenía. Tenía ese trabajo y tenía 2 o 3 proyectos más encima. Eso quiere decir que o sea, mientras estaba en Lima estaba trabajando de 8 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche sin parar. Y en Alemania pues estaba trabajando hasta las 3, 4 de la mañana. Obviamente me tomé un break, me ayudó a ver la perspectiva y también saqué la cuenta de cuánto estaba ganando por hora. Y me di cuenta que, y aquí esto es un principio que yo aprendí, uno de los tantos principios, ¿no? de la gente como súper productiva, que es el principio de Pareto, el Pareto's Principle, que es el 80-20. Bueno, el 20-80. El principio, en resumidas cuentas, dice esto: el 20% de tus acciones dan en consecuencia el 80% de tus resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente el 20% de tus clientes te den el 80% de tus ganancias. El 20% del esfuerzo que haces en el día del 80% de las tareas que haces. Y si en vez de hacer el 100%, que te da 100% de ganancia, haces el 20% y te quedas con el 80% de ganancia, has liberado un 80% de recursos para hacer otra cosa. Ya sea para mejorar ese 20% que tienes, ¿no? Y hacerlo más eficiente y hacerlo mejor. Y ese 80% convertirlo tal vez en 85%. O para dedicarlo a otra cosa. Y realmente saqué la cuenta de cuánto estaba ganando en general por hora, ¿no? Por día, por mes.
Y luego dije, ¿qué pasa si renuncio? ¿Qué pasa si ya no vuelvo a trabajar? ¿Qué pasa si vuelvo a ser freelance? ¿Qué pasa si vuelvo a ser un profesor por horas? ¿No? Y me di cuenta que enseñando y teniendo una cierta cantidad de horas al día, podía sacar el 80% del outcome que, que tenía utilizando el 20% del tiempo. Entonces, ese fue el momento en el que dije, esta es la solución. Y si es que yo hago esto, puedo liberar 80% de mi tiempo. Puedo vivir con el 80% de mi income, ¿no? Y estar más tranquilo y pensar qué puedo hacer, ¿no? Y se te abre el mundo teniendo ese 80% de tiempo extra. Se te abre el mundo para hacer un montón de cosas diferentes, ¿no? Ya sea dedicarme a la música o dedicarme a aprender cosas nuevas o crear contenido y compartir cosas, ¿no? Porque algo que me gusta es enseñar y nunca voy a dejar de enseñar. Yo con mis amigos tenemos esta catarsis que hacemos usualmente como una vez al año, donde nos echamos todos, ¿no? A veces nos vamos de viaje juntos, nos echamos todos. Y una vez estábamos tirados en la cama y nos preguntamos, ¿qué harías si es que el dinero no fuera un impedimento o una variable, ¿no? Y probablemente algo que nunca dejaría de hacer sería enseñar, ¿no? Entonces dije, ok, bueno, enseñar y la música que me encanta, ¿no? Pero enseñar definitivamente es algo que disfruto mucho. Entonces dije, ok, sigamos enseñando, pero enseñamos lo necesario como para mantener una vida, ¿no? Y poder ser financieramente estables y poder seguir ahorrando y poder seguir haciendo lo que nos gusta sin matarnos, ¿no? Que es importante. Entonces, estuve paseando por Europa, viendo nuevas culturas, conociendo nuevas personas, sacando la cuenta, ¿no? Realmente si es que valía la pena el tiempo que estaba invirtiendo en ese trabajo, y obviamente llegué a la conclusión de que no lo valía, ¿no? Sin embargo, yo estaba decidido a continuar, a aguantar, porque obviamente la tranquilidad económica y la estabilidad valen mucho en una pandemia mundial, ¿no? Donde todo el mundo está yéndose al carajo. Y dije, ok, aguantemos todo el 2022, no pasa nada, ¿no? Porque ya yo regresé en febrero del 2022. Entonces habré estado enero y febrero fuera, ¿no? Entonces dije, ok, aguantemos el 2022, no pasa nada, ¿no? Pero ya regresar después de haber estado 2 meses tranquilo en una cultura diferente, en países donde la vida es mucho más lenta, mucho más calmada, fue un choque bastante fuerte, ¿no? Y regresar de eso, el solo hecho de levantarme el primer día que tenía que volver a trabajar, fue un enojo y una pesadez tan grande que esto no me voy a olvidar. No sé si fue ese día o fue durante esa primera semana, ¿no? Que regresé y bajé muy molesto a desayunar. En ese tiempo todavía vivía con mi madre. Y bajé muy molesto y mi mamá me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué haces molesto tan temprano? ¿Qué haces molesto tan temprano? Claro, porque eran como las 8 de la mañana. Y yo le dije, no sé, todos son unos inútiles, nadie sabe hacer nada. Porque obviamente algo había salido mal y yo tenía que arreglarlo, porque para arreglar incendios, no, para apagar incendios solo yo. Entonces alguien había hecho algo mal, yo tenía que arreglarlo y estaba harto. Y pues no sé, bajé molesto a desayunar, ¿no?
Y bajé súper, súper asado. Y mi mamá me dijo, ¿qué haces tan molesto tan temprano? Y yo le dije, no, que esto, que el otro. Y me dijo, pero renuncia, ¿no? Y ya cuando tu mamá te dice renuncia, es porque algo ha visto, ¿no? O porque no es la primera vez que te ve en ese estado. Y hasta ese momento yo no lo había pensado. Bueno, lo había pensado como una ilusión, ¿no? Sí, o sea, puedo renunciar, me puedo dar el lujo de renunciar, no me va a faltar trabajo, yo sé hacer muchísimas cosas y probablemente pueda conseguir horas de trabajo en otros lugares sin ningún problema. Pero nuevamente la estabilidad, en una época en que todo es incierto, ¿no? Se vuelve interesante, ¿no? Se vuelve valioso. Pero ya cuando tu mamá te dice renuncia, es como que, ok, ¿sabes qué? Sí puedo renunciar. Y lo hice. Y bueno, cambió muchísimas cosas en esos meses entre que renuncio de mi trabajo, empiezo a llenar, empiezo a vivir de trabajando que 20 horas a la semana, a lo mucho, a vivir tranquilo, o sea, hablando no a las justas, no, hablando económicamente estable. Obviamente podía darme menos lujos, pero siempre he sido muy, muy financieramente maduro, ¿no? Y eso es algo que he aprendido a la fuerza, a manejar muy bien mis finanzas. Entonces obviamente tenía mis ahorros y no estaba ajustado de dinero, felizmente. Ya vamos a hablar de dinero y finanzas en otro, porque eso es un capítulo totalmente diferente. Pero sí es importante hablar de dinero, sobre todo en esas épocas. Pero, bueno, renuncié, bajé mi carga laboral de 50 horas a la semana a 20 horas a la semana. Me mudé a un espacio diferente, más cerca al centro de la ciudad, donde podía llegar más rápido a todos lados. Un espacio más silencioso, ¿no? Y empecé a llenar mis tiempos extras de proyectos personales. Empecé a llenar mis tiempos extras en enfocarme en educarme a mí mismo, en mejorar un montón de cosas. Hay proyectos que todavía no salen, van a salir. He estado trabajando todo este año en diversos proyectos que van a ver la luz probablemente en enero del próximo año o en diciembre de este año, si es que todo sale bien. Entonces, muy atentos a todos los que les gusta el desarrollo de videojuegos. Tengo super proyectos en temas de desarrollo de videojuegos. Aquellos que quieran aprender desarrollo de videojuegos, se vienen cosas muy chéveres. Pero muy aparte de eso, ¿no? Tengo un par de podcasts más. Tengo, obviamente, hablar de tecnología. He estado trabajando en muchísimas cosas. Y son cosas que, al fin y al cabo, me gustan, ¿no? Y eso me ayudó, en realidad. O sea, la única forma de la que yo salí del burnout fue saliendo de ese ambiente y cambiando, o sea, saliendo del trabajo, disfrutando mi tiempo libre conmigo mismo y teniendo ese espacio para hacer las cosas creativas y diferentes que extrañaba hacer, ¿no? Y que sentía que en ese trabajo ya no me daban la oportunidad, ¿no? O la libertad de ejercer, ¿no? Entonces, así fue como sobreviví al burnout. Y he visto muchos casos. He conversado. Recuerdo que conversé el 2020, ¿no? Con una amiga que me dijo que estaba pasando por una situación muy similar. Había perdido también a una persona muy cercana a ella. Y
Y también su método de escape había sido el centrarse en trabajar y hacer miles de proyectos. Y ahí me di cuenta que no era el único que hacía eso. Yo sé que hay gente que lo maneja de formas totalmente diferentes, pero es una forma, y obviamente cuando tu mecanismo de defensa es crear y hacer y llenarte de cosas, de proyectos, vas a entrar en burnout de alguna u otra manera, ¿no? Hay algunos que lo hacen por eso, hay otros que entran por necesidad, ¿no? O simplemente porque se dan con la sorpresa de que de la nada tienen que trabajar de lunes a domingo, ¿no? Hace unos días estaba conversando con una amiga también y me decía, sí, yo trabajo de lunes a domingo. Y yo le dije, pero eso, o sea, me sonó raro. Y le dije, pero eso no te va a llevar al burnout. Y me dijo, no, ya estoy en burnout. O sea, obviamente el cuerpo es consciente cuando está en burnout, ¿no? Pero está en esa situación y hasta que salga de esa situación, va a tener que estabilizarse probablemente. Y bueno, nada. Esa ha sido la conversación del día de hoy. Espero que haya sido interesante. Espero que algunos de ustedes se hayan sentido identificados con esta historia. Al final la moraleja es... moraleja, como si fuera un libro, ¿no? La enseñanza de todo esto es que el cuerpo sabe qué es lo que le pasa. Y si tienes algún síntoma de burnout, ¿no? Como disociación, como irritabilidad, como que no quieres saber nada de nadie del trabajo, no quieres saber tu trabajo en general, no descansas, te cuesta mucho empezar tus actividades, hay que poner en perspectiva si realmente eso es lo que queremos hacer toda nuestra vida, ¿no? Porque al final uno no vive para trabajar, ¿no? Y si no se disfruta eso, o sea, hay una frase que escuché que era: no podemos vivir los fines de semana, ¿no? La vida es más que solo sábado y domingo. Entonces, si no podemos disfrutar de los demás días de la semana, ¿qué estamos haciendo, no? Hay una prueba muy interesante para saber si estás disfrutando de lo que estás haciendo, que se llama el skip test, que me pareció súper chévere cuando lo escuché. Y es ¿qué tantas perdón, qué tantas actividades de tu día le darías skip para llegar solamente al resultado final, ¿no? Por ejemplo, tienes una reunión, esa reunión le das skip para llegar al final de la reunión. Si tuvieras ese poder, si tuvieras el poder de Click, ¿no? De Adam Sandler en la película Click, y le pudieras skipear capítulos de tu vida no, de tu día, ¿qué tanto skipearías tu día? Porque si terminas skipeando todo tu día laboral, o sea, tus 8 horas diarias, ¿no? ¿Qué tanto te queda de tu día? ¿Y qué tanto estás desperdiciando? Entonces, piensen en eso, ¿no? ¿Qué tanto de mi vida skipearía para llegar al final del día o al fin de semana? ¿Qué tanto de tu semana estás disfrutando? Recuerden que la vida no es trabajar. A pesar de que el trabajo sea una de las tantas formas en las que nosotros nos identificamos, ¿no? Pero estoy seguro de que hay cosas que quieren hacer que les causaría muchísimo más placer. No solo placer, porque no se trata de placer, ¿no? Te harían sentir más completo como ser humano. Y si lo que haces como tu trabajo no te llena de esa manera, no te estoy diciendo que renuncies en estos momentos, pero estoy diciendo que contemples la posibilidad de hacer otra cosa, tal vez en paralelo, ¿no? Tal vez ir cambiando poco a poco, o tener un side project que te dé esa energía, ¿no? Y porque muchas veces tenemos que trabajar en cosas que no nos gustan, eso es normal, ¿no? Pero también podemos con ese trabajo financiar cosas que nos gustan. Yo siempre he tenido la
la fortuna de trabajar en cosas que me gustan. Es algo por lo cual agradezco un montón. Y sé que no todo el mundo está en la posibilidad o tiene la misma suerte. Principalmente porque el sistema educativo está hecho basura y porque nos obligan a elegir nuestro futuro a los 16 años. Eso es otra conversación totalmente diferente, de la cual podemos hablar si quieren, ¿no? Cómo la sociedad nos obliga a elegir qué vamos a hacer el resto de nuestra vida a los 16 años. Se me hace una decisión totalmente inapropiada para una persona de esa edad. Pero bueno, eso es otra cosa. Y nada, ese ha sido el capítulo de hoy. Cuéntenme si les gusta este formato. Cuéntenme de qué les gustaría hablar, si tienen algún tema del cual podemos compartir, o si tienen una experiencia propia con el burnout, déjenlo en los comentarios, cuéntenme por redes sociales, ¿no? Y probablemente este capítulo lo vayan a encontrar en diferentes plataformas. Va a estar en YouTube, definitivamente. Va a estar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, si es que logro identificar cómo rayos subirlo ahí. Pero nada, compártanlo si es que quieren que alguien más sepa que no está solo, que no es la única persona a la que le pasan estas cosas. Y si quieren conversar de otros temas de la vida, pues este es el espacio adecuado para hacerlo. Eso es todo. Con eso me despido. Yo soy John Liyen y esto ha sido Behind the Scenes, capítulo 1. Cuídense mucho. Chau, chau.